Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles a mitad de semana para seguir compartiendo la palabra del Señor que tanto amamos, tanto deseamos, tanto nos deleitamos en ella, y así lo hacemos cada día a las 7 de la mañana. Y vamos por fin a ver el final de estas tres tentaciones que nuestro Señor Jesucristo tuvo que enfrentar, porque fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Y dice la Biblia que allí Satanás le tentó hasta en 3 ocasiones, que ya hemos visto, tentación por tentación. Y hoy vamos a leer el versículo 11 del capítulo 4 de Mateo, que dice así: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Después de enfrentar 3 tentaciones, a cada cual más difícil, a Satanás no le quedó otra que dejar a Jesús, porque se dio cuenta que no había nada que hacer para hacerle pecar. Aunque si bien es cierto que Satanás tentó a Jesús hasta en 3 ocasiones específicas, eso no quiere decir que fueron las únicas tentaciones que enfrentó Jesús, ya que la Biblia enseña en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin lugar a dudas, estas 3 tentaciones que hemos visto creo que son las más fuertes que él enfrentó. Satanás lo intentó una y otra vez con él, pero no logró que cayera en tentación. Uno de los motivos principales por el cual Jesús no cedió a ninguna tentación fue, como ya hemos visto, porque conocía a la perfección la palabra de Dios y pudo defenderse con ella, ya que Pablo presentó la Biblia como la espada del Espíritu en Efesios capítulo 6, versículo 17. Y otro motivo por el cual Jesús pudo salir victorioso de estas 3 tentaciones fue que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Recuerda lo que te dije algunos devocionales atrás, que es imposible vencer la tentación en nuestras fuerzas o vencer con nuestro propio raciocinio. Sí, puede ser que en un momento dado estés capacitado en tus propias fuerzas para vencer, pero tarde o temprano caerás y cederás a alguna tentación si no estás lleno del poder del Espíritu Santo. Porque esto es algo espiritual, no es físico, y por lo tanto nosotros no podemos atacar a algo espiritual con armas físicas. Y mira esto qué bonito. Satanás se presentó, tentó al Señor, el Señor resistió con firmeza y Satanás tuvo que huir. Y esto es precisamente lo que Santiago habla en su carta en el capítulo 4, versículo 7, cuando él dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esto nos enseña que la tentación no es eterna. La tentación tiene una fecha de caducidad. Y aunque a lo mejor para nosotros ese momento cuando estamos siendo tentados se nos haga eterno, parece que no vemos el momento de dejar de ser tentados. Sin embargo, la Biblia dice que eso no es así, sino que cuando nosotros resistimos la tentación, al final sí o sí Satanás se tiene que ir. Si nosotros solo leyéramos el Evangelio de Mateo, podríamos llegar a pensar que Satanás dejó a Jesús por siempre, pero esto no es correcto. Si nosotros, por ejemplo, leemos este mismo episodio de las tentaciones, pero en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 13, se nos enseña que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Jesús por un tiempo, dice. Y ojo aquí, porque esto es sumamente importante de entender. Es cierto que cuando nosotros resistimos la tentación, al final el diablo se tiene que huir, pero esa huida es temporal. Tarde o temprano va a volver a regresar para volvernos a hacer caer. Te digo que esto es sumamente importante de entender, porque a veces nosotros, vencemos alguna tentación y pensamos que ya somos fuertes, ¿verdad? Pensamos que ya vamos a tener la victoria de por vida frente a esa tentación. Y nada más lejos de la realidad. Siento comunicarte que eso no es así. Que el enemigo haya dejado de tentarte no significa que no vaya a volver a hacerlo. Para que puedas entender esto de una manera visual, de una manera más gráfica, te voy a poner un ejemplo sencillo. Esto es como, por ejemplo, cuando en un combate de boxeo pitan el final del primer round y uno puede sentarse a descansar, pero eso no significa que haya terminado el combate. Simplemente el contrincante se tiene que separar por un tiempo, pero en breve va a volver con más ganas todavía de batallar. Por desgracia he conocido a bastante gente, más de la que me gustaría, honestamente, que en un tiempo estuvieron firmes en las cosas del Señor. Y al estar llenos del Espíritu Santo, ellos lograban vencer la tentación. Pero esa falsa seguridad les llevó a bajar la guardia.
Y cuando Satanás volvió una vez más a presentarse, entonces perdieron la batalla. ¿Cuánta gente conoces que quizá Dios ha sacado, por ponerte un ejemplo, del alcoholismo? Y como están fuertes, ¿verdad? Como están llenos del Espíritu Santo, piensan que ya no tienen problema con eso. Como ya han dejado de beber, como ya no se emborrachan, dejaron de emborracharse, pues entonces creen que ya la victoria es para siempre. Y entonces es cuando bajan la guardia y empiezan a visitar quizás sitios que no deben. Recuerdo que yo le comenté una vez a una persona que había tenido problemas en su pasado con el alcoholismo, de que yo le dije, mira, no es recomendable que estés otra vez ahora metido en bares, en cafeterías, no es muy conveniente el hecho de que te juntes con ciertas personas que sabes que lo único que hacen esas personas, esos amigos, es beber. Y la respuesta de esa persona fue, ya Dios me liberó de eso. Me decía, ya no tengo problemas con el alcohol, ya Dios me hizo libre. Bueno, una vez más creo que no hace falta que te cuente cómo termina esta historia. Te lo podrás imaginar, ¿verdad? Esta persona volvió a lo mismo una vez más. Volvió al alcoholismo y, por cierto, mucho peor que antes. En la vida cristiana no se trata de vencer una vez, se trata de vencer siempre. Si recuerdas el primer devocional que empezamos a hablar del asunto de la tentación, te darás cuenta que te expliqué que uno es tentado según de su propio deseo interior, que es lo que la Biblia llama concupiscencia. Y ese deseo sigue estando por siempre en tu interior. Es cierto que cuando estás firme en las cosas del Señor y eres lleno constante y permanentemente del Espíritu Santo, ese deseo mengua, ese deseo va a menos. Pero eso no quiere decir que ese deseo desaparezca. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta corona de vida está hablando de algo que va a suceder en la eternidad. Así que lo que este versículo nos está enseñando es que no se trata de resistir la tentación 1, 2 o 3 veces aquí en la tierra, sino hasta que nos vayamos con el Señor. Y por último, no quiero terminar este versículo sin resaltar las palabras que dice que cuando el diablo le dejó, he aquí vinieron ángeles y le servían, dice. Me encantaría, de verdad, me encantaría en breve poder hacer un devocional hablando de los ángeles. Y Dios mediante, si Dios me lo permite, lo haremos. Pero solo quiero resaltar el hecho de cómo el Padre bendijo a Jesús por vencer la tentación. Cada vez que nosotros vencemos cualquier tentación, Dios derrama su bendición sobre nosotros y vienen ángeles y nos sirven. Esto es algo espectacular. Amén. Vamos a orar en este día. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Gracias por cada bendición que nos das. Gracias por bendecirnos cada vez que soportamos una tentación, cada vez que aguantamos, que resistimos una tentación, porque tú nos fortaleces, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Oramos en el nombre de Jesús que nos puedas guardar hoy miércoles, que tu mano esté sobre nosotros cada instante de este día, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana que escuchan estos devocionales. Bendícelos a ellos, sus hogares, sus familias, sus iglesias. Bendícelos grandemente. Y gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, pero sobre todo gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, si así Dios lo permite, para seguir compartiendo el mensaje del Señor. Y ya mañana nos vamos a meter de lleno en cómo Jesús inicia su ministerio. Dios te bendiga.